Muy buenos días, jóvenes estudiantes dominguinos de primer año de secundaria. Les saluda a su profesor Leopoldo y esta semana continuamos con el trabajo académico que nos reúne, teniendo en cuenta que nosotros venimos haciendo un trabajo secuencial de la química y los inicios de la química, porque hay que entender que la química en sus inicios, de acuerdo a Aristóteles, Tales de Mileto, inclusive Platón, sostenían que dentro de los elementos vitales que había en la Tierra, consideraban al agua, ¿cierto? Y el agua lo hemos tocado ya la semana pasada. También consideraban al aire, ¿no? Y el aire es un tema que también nos reúne hoy en día para disgregar los conocimientos que tenemos sobre este tema tan importante que es el estudio sobre la atmósfera. ¿Qué químico tiene la atmósfera? ¿Qué componentes tiene la atmósfera? O el aire. ¿Hasta dónde llega la atmósfera? ¿No? ¿Hasta qué altura alcanza la atmósfera? ¿La atmósfera será materia? Tantas interrogantes que podrían originarse a partir de que nosotros podemos apreciar ese vacío que existe si levantamos la mirada, ¿no? Si levantamos la mirada, profesor, pero veo nubes nada más, ¿no? Muy bien, Víctor, excelente aportación. Profesor, miro al cielo, veo nubes. Claro que sí. Profesor, pero no hay nada arriba, es un vacío inmenso. Muy bien, pero ¿hasta dónde dura ese vacío? ¿Hasta dónde dura ese vacío? Ahí es donde vamos a ir disgregando cómo es que se estructura todo esto de la atmósfera, ¿no? Muy bien, la atmósfera. Veo la atmósfera, claro que sí. Y es bueno que tengamos una atmósfera, un aire limpio, ¿cierto? Limpio, lejos de la contaminación, ¿no? Profesor, pero eso es imposible, profesor. Claro que sí, es imposible porque lamentablemente la vida humana, por nuestros efectos colaterales del consumo y de nuestra propia existencia, pues estamos generando, ¿qué te digo? La actividad humana, la actividad industrial, están generando un ambiente, una atmósfera con ciertas sustancias químicas, ¿no? Y que no pueden ser tan favorables, pero lo vamos a ir viendo en el proceso de la clase, ¿está bien? Siempre nosotros utilizamos materiales o herramientas o insumos, como querramos llamarle, que nos permiten o llegar a ustedes con mejor precisión, más didáctico, que esa es la idea. ¿Ya? Siempre preparamos nosotros ciertos materiales que queremos compartir con ustedes con la idea de que la clase fuera dinámica, fuera participativa, porque siempre buscamos que usted participe, opine dentro de lo que le compete. El chat siempre está abierto, y eso queda registrado. Así yo no lo veo ahorita, eso queda registrado para luego cuando uno ya va a fin de mes revisando todas las evidencias, ahí se va observando qué alumno está opinando de mejor manera, ¿ya? De hecho, nos pone como primer pantallazo nuestro planeta Tierra y una serie de bloques, ¿no? Capas, y todo eso es lo que dice claramente que es la atmósfera. La atmósfera, que es importantísima esa atmósfera, que se ha venido formando a través de los millones y millones de años, ¿no? Millones y millones de años que tiene como existencia la Tierra. Pero ustedes saben, jóvenes, que siempre la información científica deduce el enfoque científico. El curso de ciencias siempre se pregunta, se interroga en función a lo que uno observa, ¿no? En función a lo que uno observa, ¿no? Y de acuerdo a lo que uno observa, siempre tiene que ir lanzando preguntas, porque siempre cuando nace la observación, nace una interrogante. Por ejemplo, aquí. Necesitamos siempre que usted participe. El chat está abierto siempre. Miren, ¿qué observamos? Ustedes observan un pantallazo. ¿Qué observan en ese pantallazo? Todo lo que usted puede observar utilizando su sentido. Muy bien. Observamos el sol. Muy bien.
capas del aire, allá, estas de acá. Seguramente me dice capas por estas, ¿cierto? Por estas, muy bien. Observamos capas, profesor, muy bien. Un astronauta, muy bien. Miren, se da cuenta que está observando un astronauta dentro del espacio de una capa que no sabemos cómo se llama. Satélites, excelente, muy bien. Se da cuenta cómo en la atmósfera se reúne la investigación científica. Los rayos solares, ahí está, los rayos solares, ¿cierto? Muy bien. Ya cómo vamos dando aviones, muy bien, aquí, excelente. Y están separados por capas, ¿no? Por capas. Nubes, muy bien, observamos nubes, excelente, observamos nubes, muy bien, observamos nubes, casas, ya, muy bien, observamos todo ello. Y para eso estamos utilizando, evidentemente, los sentidos, en este caso la percepción visual, Pero vamos a seguir, vamos a seguir. A ver acá, ¿cómo se llama esa capa gaseosa? De hecho, ustedes tienen la respuesta. ¿Cómo se, muy bien, se llama atmósfera, ¿no? La atmósfera, más conocida como el aire o la atmósfera, que reúne diferentes capas, como lo dijo bien claramente su compañero, ¿no? ¿Cómo se llama esa capa gaseosa? Gaseosa, acuérdense bien del término gaseoso. Gases, ¿no? Gases. Muy bien. Sí, ya me dieron la respuesta. Excelente, jóvenes. Tenemos la otra, dice. ¿Qué acontecimientos se realizan en esa capa gaseosa? ¿Qué acontecimientos se realizan en esa capa gaseosa que ustedes le han llamado muy bien atmósfera? ¿Qué sucede en esa parte de lo que corresponde? ¿Qué sucede dentro de la atmósfera? ¿Qué fenómenos podrían haber ahí? Nos protege, hay cambios climáticos, cambia el clima, ¿cierto? El clima es parte de la atmósfera. Muy bien. ¿Qué más podría suceder dentro de la atmósfera? Lo que vemos acá, miren. Este es un suceso que se realiza en la atmósfera, ¿cierto? Este es otro suceso. También nos protege de los rayos ultravioleta. Significa que esa capa nos protege de la invasión que tienen los rayos del sol, dentro de eso los rayos ultravioleta. Seguimos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo estaría dividido la atmósfera? ¿Cómo está dividido la atmósfera? A ver, ¿alguien se acuerda? Si es que... excelente, mírenme, 5 capas por capas, muy bien, que son estas que ustedes muy claro me decían, ¿no? Profesor, observamos capas, muy bien, las capas de la atmósfera, muy bien, troposfera, muy bien, estratosfera, y son diferentes capas que están dentro de esa atmósfera, ¿cierto? Que lo vamos a ir viéndolo en el proceso de la clase, ¿no? Seguimos. Aquí, ¿qué sustancias químicas habrán en la atmósfera? Hace un rato, un estudiante profesor, en la atmósfera hay este elemento químico. ¿Qué sustancias? Oxígeno, muy bien, Camila. ¿Qué otra sustancia química podría haber? Nitrógeno. Muy bien. Significa que el oxígeno y el nitrógeno son elementos químicos gaseosos, ¿no? Son gaseosos. Están en el ambiente, ¿no? El dióxido de carbono, excelente. El dióxido, producto de la respiración, ¿cierto? El dióxido de carbono es un mal necesario. Contamina, pero ayuda, ¿no? Muy bien, gases, argón, xenón, otros gases que están en poca proporción dentro de la atmósfera. Muy bien, jóvenes, muy buena su participación. Vamos a continuar. Aquí. Miren, cómo se formó la atmósfera. Ahí, cómo se formó la atmósfera. Miren, cómo se formó. De hecho, que como ciencia, todo tiene un origen. Si la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años atrás, de hecho que de ahí para adelante ha ido un proceso de formación de todo lo que ahora tenemos en la Tierra, ¿cierto? Teniendo en cuenta qué cosa, que la Tierra, de acuerdo a la línea científica, es producto del famoso Big Bang, ¿no? Big Bang, la gran explosión.
y después de miles de millones de años, porque creo que el Sol tiene aproximadamente 11.000 millones de años, la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años de formación, la vida en la Tierra tiene aproximadamente 3.500 millones de años de antigüedad de formación, y en ese proceso se ha ido formando también la atmósfera. Miren, ¿eh? Cómo era la Tierra primitiva, la atmósfera primitiva, lo tenemos acá. ¿Cómo era la atmósfera primitiva? Dice, formada por gases y vapor de agua, agua atmosférica, jóvenes, agua pero en estado gaseoso, volcanes, ¿cierto? Muchos volcanes, terremotos, Dios mío, qué cosas. ¿Quién va a querer vivir en una tierra tan agreste, tan complicada, llena de calor? Porque dice volcanes. La tierra ahí tendría o tenía una temperatura muy, muy alta, ¿cierto? Muy, muy alta, muy alta. Muy bien. ¿Qué más dice? En esta primera etapa, en la segunda etapa, la Tierra se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar la Tierra. Se empieza a enfriar. El vapor de agua se condensa y se va formando las lluvias que van llenando los espacios huecos en la Tierra que dieron origen a la formación de los mares. ¿Se da cuenta? Y hay algo muy importante que no existía en esta Tierra. En esta Tierra primitiva no existía un elemento químico que en estos tiempos es fundamental. A ver, ahí yo siempre leo sus comentarios. Aquí, por ejemplo, en la Tierra primitiva, muy bien, Víctor, excelente opinión. No había oxígeno. En la Tierra primitiva no había oxígeno. Todo estaba lleno de lava y vapor atmosférico muy, muy caliente, hasta que entró en un proceso de enfriamiento. Un proceso de enfriamiento. En la segunda etapa se van condensando las nubes, formando lluvias por miles de millones de años ha venido lloviendo, lluvia. Según la estadística, según la información científica, 1.500 millones de años, lluvia, mañana, tarde y noche, lluvia. El cielo era gris, lleno de nubes, pero presionadas, y había lluvia, mucha lluvia, claro que sí, muy contaminada, muy contaminada. Miren, ¿eh? Se forma el nitrógeno, acuérdense bien, se forma el nitrógeno, por eso es que ahora decimos, todavía no había oxígeno, pero ya había nitrógeno, por eso es que decimos que uno de los elementos fundamentales, y ya lo dijo uno de sus compañeros, que es el que más o menos tiene la mayor proporción en la atmósfera de nosotros, es el nitrógeno. Profesor, y en el mundo, en el universo es el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento químico que se ha formado, ¿ya? Pero en nuestra atmósfera, el nitrógeno. También se forma el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Miren, en la tercera etapa, 3.500 millones promedio. Miren, 3.500 millones de años. En la tercera etapa aparecen las cianobacterias. Acuérdense de las cianobacterias, hemos hablado de las cianobacterias, ¿cierto? Bacterias fotosintéticas. Por eso dice acá, fotosíntesis. Y acuérdense ustedes que cuando se realiza la fotosíntesis, significa que hay plantas, pero estas plantas no son las plantas que nosotros nos imaginamos. Son estas plantas de acá. Son estas plantas de acá. Son plantas primitivas, pero después las algas. En este momento las cianobacterias. Y las cianobacterias dieron origen pues a lo que se llaman las algas primitivas. Pero lo ideal de esta etapa es la fotosíntesis. ¿Por qué razón? Porque gracias a la fotosíntesis, ¿qué se empieza a producir en esa atmósfera, en esa tierra? Gracias a la fotosíntesis, ¿qué se empieza a producir en la tierra? Que ahora tenemos, y es muy fundamental. Muy bien, Amy, muy bien. Excelente, Víctor, el oxígeno. Profesor, pero ahí está. Muy bien, pero hay que ir hilvanando para poder darle sentido, ¿cierto? Muy bien, ¿eh? Eso es en la tercera etapa. Ya tenemos oxígeno aquí. Significa que el planeta se sigue enfriando y va reuniendo condiciones diferentes para que
existan muchas reacciones químicas, porque todo es reacción química, hijo. Todos son reacciones químicas que dan lugar a otros compuestos químicos, ¿ya? Compuestos químicos, ¿ya? Claro que sí. Una vez que empezaron las cianobacterias, el aire se fue descondensando, fue dejando de ser cada vez menos gris, menos gris. Además, como las lluvias, las nubes iban formando lluvias, iba habiendo menos nubes. Entonces, había poco a poco ¿qué les digo? El hecho de que los rayos del sol vayan ingresando lentamente porque estaba copada, llena la atmósfera. Es como un día de invierno acá en Lima, ¿no? Lima la conocen como la ciudad gris porque su atmósfera es muy gris, ¿ya? Miren, en la cuarta etapa dice que se crea la capa de ozono. La capa de ozono. Es fundamental, ¿cierto? Aunque ahora está un poco malita, pero en la cuarta etapa se crea la capa de ozono. Y ustedes saben que la capa de ozono, les digo una cosa. ¿Ozono qué cosa es? ¿Qué elemento químico será ozono? ¿Qué elemento químico será ozono? Porque todo es químico. Todo es químico. El aire, bueno, vamos por ahí, un poco bien, algo. No, elementos químicos, muy bien. La capa de ozono es una línea muy delgadita, 3 milímetros promedio. Excelente, Víctor. Muy bien. ¿Por qué? Porque, miren, si yo digo O2, miren, si yo digo O2 es igual a oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. Oxígeno. Pero si yo digo O3, si yo pongo O3, es igual a ozono, joven. Ozono. O3 es ozono. Acuérdense bien, cuando le pongan la fórmula O2 es oxígeno. Cuando le pongan la fórmula O3 es ozono, que claramente ya lo dijo profesor, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Qué más tenemos? Dice acá. El ozono bloquea las radiaciones dañinas del sol, sobre todo los rayos alfa, los rayos gamma principalmente, ¿cierto? Y permite que se originen los organismos en la superficie terrestre. ¿Por qué razón? Porque le va dando una especie de aclimatación lenta a la Tierra. Los seres vivos que ahora conocemos no es que hayan existido desde un inicio, no. La Tierra ha venido cambiando, generando condiciones favorables para la vida en la Tierra. Tanto es así que el clima y la temperatura ahora es, digamos, ayudada con la luna, ayudada con el efecto invernadero, y todo eso genera condiciones para que la vida se desarrolle aquí en la Tierra como lo tenemos acá. Continuamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Miren, la atmósfera primitiva. En resumen, miren, ya lo tenemos, 4.500 millones de años, había mucha actividad volcánica, y había diferentes gases como CO2, vapor de agua, que no es agua gaseosa, dióxido de azufre, por eso claramente le decían ahí, profesor, había mucha lluvia ácida, claro que sí, aquí está, el dióxido de azufre, ¿cierto? También había dióxido de nitrógeno, por eso había mucha lluvia ácida, era totalmente contaminada, ¿cierto? Muy bien. Excelente, claro que sí. Y gases, como el argón. Y de esto va formándose la atmósfera actual, ¿cierto? Se forman los océanos en ese proceso de transición, se realiza la fotosíntesis, de hecho, aparece el oxígeno por la fotosíntesis, que eso ya nosotros le decíamos, y por eso es que en la atmósfera actual tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido, pero menos que el nitrógeno y menos que el oxígeno, mejor, ¿no? Mejor. El óxido de azufre todavía sigue habiendo, el óxido de azufre también, el nitrógeno sigue habiendo porque significa que hasta ahora tenemos lluvia ácida, ¿no? Y esta es la atmósfera actual, con un elemento fundamental en estos tiempos, el oxígeno, Continuamos, muchachos, continuamos, el tiempo no se detiene. ¿Qué más tenemos acá? La composición química de la atmósfera. Claramente lo decía uno de sus compañeros, claramente lo decía, profesor, el elemento número 1 de nuestra atmósfera es el nitrógeno,
¿Se da cuenta? Representa un promedio del 78%. Hay químicos en todos lugares. Hay químicos en todos lugares. Esta es una composición química natural de la atmósfera. Pero de hecho que van otros elementos producto de la actividad humana que se van condensando en la atmósfera, ¿cierto? Claro que sí, muy bien. ¿Qué más tenemos? 21% de oxígeno. Recuérdense bien que desde las cianobacterias para acá, que ha ido apareciendo el oxígeno, se va llenando la atmósfera de oxígeno. Y ahora tenemos un promedio de 21. El resto que tenemos representa promedio del 1%, es de otros gases, como el dióxido de carbono, como el vapor de agua, el argón, el xenón, y muy bien, claro que sí, muy buen comentario entre pares ahí que veo en el chat, claro que sí, el hidrógeno, perdón, el helio es un gas, el helio es un gas noble, el hidrógeno es un gas ligero que tiene diferentes características, ¿Dónde podemos comprobar la fusión de la transformación del hidrógeno por el helio? El Sol. El Sol es una gran reserva de hidrógeno y el Sol es inmensamente grande. Su núcleo del Sol está llena de hidrógeno. Por fusión nuclear se convierte en helio. Y el helio es el que irradia todas esas energías que sale del Sol. Por eso el Sol lo vemos nosotros de color amarillito, porque el helio tiene ese color natural que es el color amarillito. ¿Ya? A ver si me lo comentan por ahí. Yo quiero saberlo también, me lo pones por favor. Y eso se llama aportación científica del tema. Matías, espero ahí. Muy bien, hijito. Excelente. ¿Eh? Muy bien, necesito tu respuesta. Ah, excelente. Muy bien. Son comentarios que ayudan a enriquecer la clase. Matías nos dice, profesor, antes le llamaban al nitrógeno azoe. Bueno, ustedes saben que todas las palabras que ahora tenemos tienen un origen etimológico, ¿cierto? Un origen ¿qué les digo? De un origen griego, un origen de cómo eran las escrituras de las primeras informaciones que teníamos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Para irnos al receso. Importancia de la atmósfera. ¿Por qué es importante hoy en día nuestra atmósfera, jóvenes? ¿Por qué? Uno, como ya lo dijo claramente, filtra las radiaciones solares que son muy perjudiciales. La capa de ozono retiene el 97% de la intensidad del sol. Retiene gran cantidad de energía solar. Si no fuera por la capa de ozono, la vida en la Tierra no fuera posible. Porque la capa de ozono absorbe energía en cantidad y retiene los rayos gamma, los rayos alfa, los rayos ultravioletas que pasan igual que los rayos solares, pero los retiene a mayor proporción. Lo que pasa, de lo poco de porcentaje que pasa, se va disgregando en la Tierra a través de un fenómeno que se llama el efecto invernadero. Por eso dice que retiene, filtra, especialmente en la capa de ozono, ahí. Mantiene el calor en el planeta, la temperatura promedio está entre 15 y 21. De hecho, que hay lugares que llegan hasta 60, hasta 45 grados de centígrados y hasta menos 30 grados centígrados. Frío y calor, ¿cierto? Muy bien. De hecho que sí, si salimos un poco el Sol está muy lejos de la Tierra, a 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Pero se demora, un rayo solar se demora para llegar a nosotros un promedio de 8 segundos con 16 centésimas, algo ahí. ¿Ya? Sí, Eduardo, no te preocupes, ya lo tengo en cuenta. Luego, ¿qué más dice acá? Mantiene el calor en el planeta reduciendo la temperatura durante el día y la noche. Porque imagínense, durante el día habría mucha temperatura muy alta y durante la noche la temperatura fuera muy baja. Contiene gases necesarios para la fotosíntesis, la respiración de los seres vivos, como vemos en la imagen. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos. Tenemos en esta parte donde
recalcábamos la importancia del aire en función a la vida en la Tierra, ¿ya? Ahí nos habíamos quedado, de manera que vamos a retomar esa parte que corresponde a la clase, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Qué más sigue? ¿Qué más tenemos? Las capas de la atmósfera, que ustedes bien claramente lo decían, ¿no? Profesor, la atmósfera tiene 5 capas. Ahí está, claramente, bien divididas. La troposfera, acuérdense bien, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera o ionosfera y la exósfera, ¿cierto? Cada uno plenamente dividida y plenamente identificada con sus características. Por ejemplo, la primera capa, la troposfera. La troposfera es la capa, es el aire, es el espacio donde generalmente se desarrollan todos los aspectos. Por eso dice acá es la primera capa. Es la primera capa de la atmósfera que va entre 0 hasta 20 kilómetros, pero específicamente entre 10, 12 kilómetros. ¿Ya? Ahí. Donde se desarrollan todos los fenómenos meteorológicos. Acuérdense bien, ¿quiénes son los fenómenos meteorológicos? Los vientos, las nubes, las lluvias, los ciclones, todo acontecimiento del clima, los fenómenos meteorológicos se desarrollan en la troposfera. En la troposfera. Y ahí está acumulada el agua atmosférica. El agua atmosférica. Es la capa más densa, rica en elementos. Es la capa más densa, rica en elementos que permiten la vida en la Tierra. Por eso claramente nos dice nitrógeno 78% y oxígeno 21%. ¿Ya? Ustedes ven ahí esta parte que es donde se desarrolla el vuelo de los aviones y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá la segunda etapa, que es la estratosfera. La estratosfera va desde los 11 kilómetros hasta los 50 kilómetros de promedio, de altura. Ahí. Significa que, miren, si va desde los 11 hasta los 50, generalmente ahí está el ozono. Porque el ozono está en un promedio de, ¿qué le digo? A una altura de entre 30 kilómetros para arriba. Ahí, ¿ya? ¿Qué pasa en esta etapa? Perdón. ¿Qué pasa en esta etapa? La temperatura se incrementa mucho porque todo se está deteniendo en la capa de ozono. Como el ozono está reteniendo mucha energía del sol, muchos rayos del sol, entonces se está generando una especie de saturación gaseosa y eso que hace ¿qué cosa? Que la temperatura aumente. La temperatura aumente, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque todo lo retiene ahí. Al convertirse como un filtro, retiene esta energía en forma de gas, lo retiene y hace que la mínima cantidad de energía, de rayos, pasen a la Tierra y dejen de ocasionar algunas enfermedades o molestias que nosotros lo conocemos, ¿no? Por lo tanto, la capa de ozono está en la estratosfera. Luego viene la mesósfera. Está entre los 50 y 85 kilómetros de altura aproximadamente. La temperatura en esta capa, en esta parte, disminuye. No hay muchos elementos químicos como lo tenemos en la troposfera. Aquí disminuye hasta en menos 80 o menos 90 grados centígrados. Menos 90, es una capa muy fría, es una capa muy fría. Lo principal es que aquí se observan esos famosos meteoritos, ¿no? Que cuando ingresan a la atmósfera, por la acción del oxígeno, se encienden y se van deteriorando, se van fragmentando en el espacio, perdiéndose poco a poco, porque el oxígeno que está en el ambiente lo va consumiendo, ¿no? Lo va consumiendo. ¿Qué más tenemos aquí? Las últimas 2 capas. La termósfera, también llamada ionosfera, por iones. Aquí dice, es una capa de radiación ultravioleta, es una capa de radiación gamma, rayos X, que provienen del Sol, por eso se llama ionosfera o termósfera, ¿no? Significa que estamos hablando de una capa en donde existen muchas descargas eléctricas, existe mucha energía en este lugar, ¿no? Mucha energía en este lugar, ¿ya?
perdón, mucha energía. Aquí es donde se observan estas famosas auroras boreales, ¿no? Las auroras boreales, y es donde pueden estar los transbordadores espaciales. ¿Qué más tenemos? La última capa que nos llena, que hasta ese tope llega la atmósfera. La última capa es la exósfera. La exósfera, que va desde los 500 kilómetros para arriba, hasta los 1000 o 2000 kilómetros hacia arriba, donde después de ello ya existe el vacío, ¿no? Dice, la región atmosférica más distante, porque es la última, ¿cierto? Es la última. Dice que se localiza en altitudes que alcanzan entre los 960 e incluso 1000 kilómetros de altura, en la zona de tránsito de la atmósfera terrestre con el espacio interplanetario. Después de ello no hay gravedad, porque la Tierra ejerce una atracción electromagnética donde es solamente su atmósfera. Salimos de la atmósfera, es el vacío, y en el vacío no hay gravedad, por eso es que flotan ahí, ¿no? Flotan, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Se encuentra a partir de los 500, que ya lo hemos ratificado, desde el nivel del mar, los gases atmosféricos como el oxígeno y el nitrógeno no existen, no existen, ¿ya? Hasta ahí son las capas atmosféricas, hasta ahí son las capas de la atmósfera. ¿Qué más nos puede traer de información? ¿Qué más tenemos acá? Si regresamos un poco a nuestra atmósfera, usted sabe que cuando la gente que nace en Lima, o nace en el lugar de origen, y se traslada, transita geográficamente a una zona de mayor altura o menor altura, normalmente tenemos un poquito de malestar, ¿cierto? Un zumbido de oído, un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, lo que le llaman, le ha dado el soroche, ¿no? Le ha dado el soroche. Eso tiene una explicación también científica. La presión de la atmósfera, la presión atmosférica. Claramente dice acá, ¿ve? La presión es el efecto que se ejerce, el peso de la atmósfera, el peso de la atmósfera que se ejerce sobre los cuerpos que están en el contorno de la Tierra, los cuerpos gaseosos. Significa que el aire es presionada hacia la Tierra porque hay gravedad, todo es atraído hacia la Tierra, ¿ya? Por eso todos los cuerpos que están inmersos en la atmósfera son atraídos hacia la Tierra. Todos los cuerpos que están ahí son atraídos hacia la Tierra, ¿ya? ¿Cómo se llama el instrumento para medir la presión atmosférica? Aquí está. Aquí está. El barómetro. ¿Quién lo utilizó por primera vez? Evangelista Torricelli, este gran italiano que demostró científicamente que existía la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica. Acuérdense bien, y tenemos una ilustración que más o menos es dinámica como la que está acá. ¿Ve? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice acá? A mayor altura, menor presión. Si estoy a mayor altura del nivel del mar, hay menor presión atmosférica. Si estoy a menor altura, significa que si estoy a orillas del mar, hay mayor presión atmosférica. Acuérdense bien. La presión atmosférica es la capacidad que ejerce la Tierra sobre esos elementos que están alrededor de la atmósfera. Todo se presiona y se viene hacia el centro de la Tierra, ya sobre el nivel del mar. Y eso implica que cuando estamos llanos al mar, hay más presión. Cuando estamos en zonas altas, hay menos presión atmosférica. Eso significa que hay menos oxígeno también. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Un videito que nos va a ayudar a entender sobre el efecto invernadero. Yo le decía, la vida en la Tierra se ha desarrollado por dos razones. Uno, la capa de ozono. Es importantísima la capa de ozono porque es un filtro, ¿cierto? Retiene los rayos. Y el otro es el efecto invernadero. Los rayos, las radiaciones solares que pueden pasar al ozono y pueden llegar a la Tierra, ¿qué tienen ahí? Tienen que chocar a la Tierra y luego rebotar, porque esa es una especie de reflexión de la luz, ¿cierto? Pero ahí se desarrolla un fenómeno atmosférico que se llama el efecto invernadero, que permite que todo
vaya dando vuelta ahí, reteniéndose la energía en la Tierra y vaya perdiéndose en todo lo que está dentro de la Tierra. Pero aquí nos va a ayudar un poquito el video. Todos los años el planeta Tierra se pone más caliente. ¿Sabes por qué? Mira. Maestra, ayer en el noticiero escuché algo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. ¿Pero el efecto invernadero no se produce por la contaminación? No, el efecto invernadero es natural. Ocurre desde hace millones de años. Ustedes saben que en la atmósfera hay diferentes gases disueltos que forman el aire. Pero además, en las distintas capas, esos gases varían, así como varía también la temperatura en cada una de las capas. Muchos de estos gases son llamados gases invernadero, porque son los responsables de este efecto, principalmente agua y dióxido de carbono, pero también hay, en menor medida, metano, óxidos de nitrógeno y clorofluorocarbonados, o CFC. Estos gases retienen parte del calor de la Tierra que de otra manera se perdería, ¿verdad? Exactamente. Nuestro planeta recibe la energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada por las nubes y otra pasa y llega a la superficie, siendo absorbida como calor. Este calor es liberado nuevamente a la atmósfera, en donde a su vez una parte es absorbida y otra es emitida por la Tierra. Es decir, que una parte de todo ese calor queda en nuestro ambiente. Claro, los gases invernadero son los que absorben todo ese calor. Exacto. Vemos entonces la importancia de estos gases, ya que sin ellos la Tierra tendría en promedio unos 30 grados menos, y la vida, como la conocemos, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Muy buena pregunta, Maiko. La mayoría de los trabajos e investigaciones apuntan como responsable de la elevación de la temperatura de la Tierra al aumento de la concentración de los gases invernadero en la atmósfera. Claro, como estos gases tienen la capacidad de retener calor y de cederlo nuevamente a la atmósfera, el exceso de estos gases aumenta la temperatura. Pero si el agua y el dióxido de carbono y los otros gases son los responsables, ¿por qué esto sucede ahora si antes también existían estos gases? Exceptuando a los CFC, el resto de los gases se produce naturalmente. Por eso la temperatura pudo mantenerse dentro de determinados márgenes. Lo que sucedió es que a partir de la revolución industrial se liberaron mayor cantidad de gases, principalmente por los gases de la industria, de la quema de combustible fósil y por la desaparición de grandes extensiones de bosque nativo. ¡Oh, profe! Creo que para el próximo invierno me voy a comprar unas sandalias. No te preocupes, Aulis. Todo esto lo podemos revertir. Oh, acabo de salir y otra vez olvidé sacar la basura a la calle. Deja, mamá, yo la sacaré. Gracias, Mati. Cuando yo era pequeña y vivía en un apartamento, había un hueco en el edificio y todos los vecinos botábamos la basura por allí. Después eso se incineraba y no más problema. Ahora no se puede hacer más. Lo que sucede es que al quemar la basura, uno de los principales gases que se desprende es el dióxido de carbono. El aumento de los gases invernaderos, especialmente el dióxido de carbono, es el responsable del calentamiento global. Pero seguramente cuando eras pequeña esto no se sabía bien. Es verdad, cuando era pequeña no se hablaba de estos temas tanto como ahora. Es que ahora se están sintiendo los cambios. Por eso se hicieron muchas reuniones en todo el mundo y se elaboraron planes para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Y seguramente no incinerar la basura fue uno de esos acuerdos. Qué bueno, Mati, que sepas esto y te preocupe colaborar para mantener el medio ambiente. Se me ocurrió que además podemos buscar más información para saber en qué otras actividades cotidianas podemos colaborar. Me encantó tu idea, Mati. Manos a la obra. Por suerte, tenemos todo en nuestras manos para prevenir un desastre. ¿Qué haces para evitar el calentamiento global? ¡Chao!
Está bien. Ya, miren. Después de ver ese video que espero sea un buen complemento para la clase, esta pequeña actividad, el título de la clase es el aire, y una vez que tenemos el título de la clase, evidentemente trabajamos lo que me pide, que es una pequeña actividad complementaria. ¿Qué me pide el profesor para hoy día? De hecho, el título es el aire, composición del aire. Ustedes claramente ya me han dicho cuál es la composición del aire, ¿cierto? Ya tenemos ahí la composición del aire, ¿no? Ya tenemos la composición del aire. ¿Qué más me pide? Capas atmosféricas. ¿Cuáles son las capas de la atmósfera, no? Son 5 capas atmosféricas. Solamente las mencionamos. ¿Qué más me pide? Argumentos sobre la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Y en dónde es que hay más presión atmosférica? ¿A nivel del mar o en las alturas? Por ejemplo, una ciudad como Lima, una ciudad como Cerro de Pasco, ¿en cuál de las dos ciudades hay mayor presión atmosférica? ¿Cierto? ¿Y por qué? Luego también me pide sobre la capa de ozono. Información sobre la capa de ozono, ¿no? Es una lámina muy delgada, absorbe los rayos, los diferentes rayos del sol, como el alfa, el beta, el gamma, en fin, eso, ¿ya? Eso nos pide por un lado. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, relacionamos, dice, Cañete, Juliaca y nubes. Nubes, ya, muy bien, nubes es un fenómeno meteorológico, ¿cierto? Cañete tiene mayor o menor presión atmosférica. Bueno, aquí se repite lo mismo. Aquí uno debe de ser menor y el otro debe ser mayor, ¿cierto? Uno, por ejemplo, Juliaca, Cañete, que está a orillas del mar, cerca del mar, debe haber mayor presión atmosférica, y el otro aquí debe ser, corregimos, ahí es negativo, menor. Dice, relacionamos la aurora boreal, la capa de ozono y los fenómenos atmosféricos. En estas capas de la atmósfera se desarrollan estos acontecimientos. Por ejemplo, la aurora boreal. Aurora boreal, ¿dónde se encuentra la aurora boreal? Excelente, claro que sí. La capa de ozono está aquí y los fenómenos aquí están. Muy bien, hasta ahí. Muy bien. Vamos a continuar esta parte con el libro en la mano, en la página 100, que corresponde a la aplicación práctica de el aire, ¿cierto? Vamos avanzando un poco acá. Aquí, el aire, ¿cierto? El aire. ¿Qué información tenemos? Ya ustedes claramente lo decían, ¿no? Profesor, el aire, en el aire la composición química es aquí está, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% promedio de algunos otros gases o vapor, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos aquí? Dice, ¿en qué se diferencia la atmósfera primitiva de la actual? ¿Qué había en la atmósfera primitiva, jovencitos? ¿Qué podemos argumentar en la atmósfera primitiva? ¿Poco o nada? No tenía oxígeno, no había oxígeno, muy bien, no había oxígeno, ¿cierto? No había oxígeno, muy bien. Había vapor de agua, ¿cierto? Vapor de agua. Vapor de agua, ¿qué más había? Amoníaco, muy bien, amoníaco, metano, en fin. Y en el actual, ¿qué podemos poner en la actual? Azufre en la última, muy bien. En la de ahora también hay azufre. En la de ahora sí hay oxígeno, ¿cierto? Sí hay oxígeno. Oxígeno. Gracias a qué aparece el oxígeno en la atmósfera actual.
Gracias a qué aparece el oxígeno en nuestra atmósfera. Gracias a las cianobacterias, ¿no? Cianobacterias. Bacterias. Muy bien. Gracias a las cianobacterias. Tenemos ozono, ¿no? Que antes no había. Ozono. Y claramente lo dice ahí, el ozono protege, ¿no? Protege, es una capa protectora. Muy bien, vamos a continuar. En la capa de la atmósfera, ya lo he puesto aquí, miren, la troposfera. La troposfera, y le he puesto el remarque, el resaltado para que se sepa desde qué altura va. ¿Y qué es lo que se produce en la troposfera? Que es lo que decíamos también en el PPT, ¿no? Los fenómenos meteorológicos, ¿cierto? En este número 2, ¿qué debe de ir? En el número 2, es la segunda capa. ¿Qué debemos poner ahí? Estratosfera, muy bien. Estratosfera. Muy bien, la estratosfera. Y en la estratosfera se localiza la capa de ozono, acuérdense bien. Por eso es que la estratosfera es muy contaminada, muy caliente, porque ahí está la capa de ozono. ¿Ya? La temperatura es ahí muy alta, no podría haber vida en la capa, en la estratosfera. La tercera capa, aquí, mesósfera, mesósfera. Muy bien, la tercera capa es la mesósfera. Ahí sí la temperatura es baja, ¿cierto? En la mesósfera la temperatura es baja. La cuarta capa, la ionosfera o, ¿cómo le llaman? Termósfera, muy bien, termósfera o termósfera. Ahí hay muchas descargas eléctricas, y mucha electricidad. ¿Por qué? Porque se liberan los iones, ¿no? Los iones. Por eso se llama ionosfera. Los iones, ¿no? Muy bien, continuamos acá. La número 5 es la última, ¿cierto? La última. La exósfera, muy bien, la exósfera, excelente, la exósfera. Vamos a la página 102. 102, la importancia de la atmósfera. Como bien lo decíamos claramente en el PPT, ¿no? Contiene sustancias vitales para los seres vivos, como por ejemplo el oxígeno, vital, ¿cierto? Y el anhídrido carbónico se ha utilizado. ¿Por quién? Por las plantas, ¿no? Las plantas, para hacer fotosíntesis. Las plantas que han salido de la vida acuática se han desarrollado en la tierra y han hecho fotosíntesis, ¿no? ¿Qué más? En la atmósfera se propaga la luz. Ustedes saben que la luz es indispensable para la fotosíntesis. El oxígeno que ha venido acumulándose a través de los años, que ha generado la combustión, ¿cierto? El aire, los climas, lo que genera la condición de los climas, todo esto es la importancia de nuestra atmósfera. Pero también hay algo muy importante que nosotros hablábamos de si el aire pesa o no pesa. ¿Ustedes qué dicen? ¿El aire pesa? Claro que sí, muy bien. Por eso existe la famosa presión atmosférica. ¿Por qué pesa? Por la gravedad, ¿no? Es atraído hacia el centro de la Tierra. Y eso lo demostró físicamente el científico italiano Torricelli, ¿no? Torricelli, utilizando un instrumento. ¿Qué instrumento utilizó Torricelli para demostrar la presión atmosférica? ¿Cómo se llamaba ese instrumento? El barómetro. Muy bien, Víctor, el barómetro. El barómetro. Aquí, por ejemplo, dice, ordena con números la presión atmosférica de las ciudades en forma ascendente. Ascendentes de menos a más. ¿En dónde habrá mayor presión atmosférica aquí? Si son 4 ciudades, ¿quién será el número 4? ¿Quién será el número 4? El número 4 es Lima, ¿ya? El número 3, ¿quién será? ¿Quién será? No, Puno es el 1. En Puno hay menor presión atmosférica. Matucana es el número 3 y en consecuencia Arequipa es el número 2. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, jóvenes. Aquí dice, fenómenos atmosféricos. Fenómenos atmosféricos. La A.
son grandes masas de aire. La A son grandes masas de aire. Son grandes masas de aire. Vientos, viento, muy bien. Son grandes masas de aire en movimiento, ya, en movimiento, ya. La E tiene que ver mucho con la radiación solar. Luego vienen las nubes, es otro fenómeno atmosférico. Luego vienen nieves, niebla o neblina. Luego vienen lluvias. El último, ¿qué será el último? En la letra G. Lo que a veces vemos, ¿no? Cuando vemos los colores. Muy bien, el arco iris. Cuando vemos los colores. El arco iris. El huracán. ¿Qué será un huracán? Huracán es viento, ¿no? Son tormentas muy grandes y muy violentas en la tierra, claro que sí. Son intensas masas de viento, ¿no? Intensas masas de viento, ¿no? Solamente viento, ¿qué más viene con ese viento? Agua, y agua, muy bien. Y agua, muy bien. No sé si ustedes han escuchado hablar del Katrina, el huracán Katrina, que hace algunos años sacudió en Estados Unidos, ¿no? Ejemplo, Katrina, vamos a ponerle, ¿ya? Katrina, Santa Margarita en Portugal, en fin, hay unos diferentes, bueno, acá en el Perú no somos un país geográfico para que existan estos huracanes, ¿no? No tenemos eso, pero allá pues en Norteamérica, en el Centroamérica, ahí sí a cada rato, pues, ¿no? Eso es la geografía. ¿Qué más dice acá? ¿Qué fenómenos atmosféricos ocurren en tu localidad? En nuestro Lima. ¿Qué fenómenos hay? A ver, ¿qué podemos? Lluvias, lluvia leve, pero lluvia, sí, lluvia. ¿Qué más? Otros fenómenos, aparte de lluvias. Fenómeno del Niño. Lluvias. ¿Nubes observamos? Nubes. ¿Qué más? ¿Hemos observado arcoíris en algún momento? Aquí en Lima, sí, muy bien. Arcoíris. Bien, ¿ya? Bien, hasta ahí. Neblina a veces se sienten en los cerros, ¿no? Si vivimos en San Juan, hay cerros. Y a veces en la neblina, ¿no? Vamos a ponerle, ¿ya? Porque sí se ha visto neblina. Sí se ha visto neblina. Aurora boreal no hemos visto, difícil que hayamos visto aurora boreal. Acá en nuestro Lima. Terremoto. Pero los terremotos ya no son desastres, pues, no son fenómenos naturales. Son desastres, ya no está en ese nivel. Vámonos a la actividad práctica. Esta actividad es la que me van a enviar, acuérdense bien. La 104. La 104 ustedes me van a enviar, ¿ya? La 104 ustedes me envían. Vamos a avanzar un minuto todo lo que podemos. En la número 1. Número 1, neblina. Muy bien. Número 1, neblina. Neblina. Número 2. Número 2, el aire. Excelente. El aire. Número 3. Arcoíris. Muy bien. El arcoíris. El arcoíris. El tiempo nos gana. Número 4. La altura, ¿no? La altura. La altitud, es altitud. Vamos a corregir aquí, ¿ya? Altitud. Número 5. Número 5,
Nitrógeno, muy bien, nitrógeno. 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 Número 6. Número 6, atmósfera, muy bien. Número 6 es atmósfera. Atmósfera, ya, ustedes lo completan. Número 7, el oxígeno, muy bien. Número 7, el oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. Ustedes lo completan, no me lo vayan a mandar así como ya me han pasado varias veces. La número 8. Mesósfera. Muy bien, Andy. Excelente. Mesósfera. 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 Número 9. Exósfera, la última capa, ¿cierto? Exósfera. Exósfera. Número 10. Gaseoso. Muy bien, Johanna. Muy bien, gaseoso. Gaseoso. Ya tenemos ahí la actividad casi resuelta, ¿no? Número 11. Termósfera de termo, ¿no? Termósfera. 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 Dame un minuto y ya salimos. Y número 10, estratosfera. Muy bien. Estratosfera. Lo completan ustedes. En la 1, para ayudarles un poquito. En la número 1, troposfera. Muy bien, Johanna. Troposfera, ¿ya? Troposfera. Número 2, la estratosfera. Número 2, la estratosfera. ¿Les queda qué cosa, jóvenes? Esta columna, solo esta columna, miren. Solo esta columna. Completan ustedes la número 3, completan esta de acá, completan este número. A ver, aquí, ¿qué número deberíamos poner aquí? ¿Qué número le corresponde aquí? En la letra B, 3, muy bien, excelente. Ya les di una mano. ¿Qué número corresponde acá? 4, muy bien, ya está. Y completan estas preguntitas que están aquí. Le toman una foto, antes de tomarle una foto le ponen nombre aquí, le ponen su nombre y me lo envían por Cubicol. Esta página, la página 104, junto con el mapita del cuaderno, le toman foto a los dos y me lo envían por Cubicol. Me lo envían por Cubicol hasta el día domingo. Ya no se olvide, la página 104 y el esquema del cuaderno.